Las deportaciones de migrantes centroamericanos se han casi triplicado en los primeros 5 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo en abril fueron deportados casi 15,000, según reportes del Instituto Nacional de Migración. También el gobierno mexicano ha realizado redadas en el tren llamado La Bestia. Carmen Escobosa concluye esta historia de lo que algunos creen pudiera ser el principio del fin de las caravanas, tal como las conocemos. Vete con tu papá. No, ¿Está Juan, su papá ahí? no. ¿Está su papá ahí? No, Juan, papá, no. No lo está viendo. Las autoridades mexicanas están realizando severos controles migratorios en la frontera sur de su país. Las redadas llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal van en serio. Así lo advirtió la secretaria de Gobernación. Aceptar su registro como precondición para decidir su calidad migratoria en nuestro país. El cambio en la política ha sido rechazado por organizaciones no gubernamentales que pidieron al gobierno mexicano garantizar la seguridad de los migrantes y sus derechos humanos. Nunca pensé que López Obrador fuera a ser el presidente más servicial a los intereses de los Estados Unidos y que vendiera a todos los migrantes mexicanos y a los centroamericanos. Centenares de migrantes procedentes de Cuba y varios países africanos, quienes se habían unido a las caravanas, escaparon recientemente de las instalaciones del Instituto de Migración en Tapachula, México, y denunciaron que los tenían en condiciones deplorables. Para el activista Víctor Clark, el endurecimiento de México es una muestra de lo que regularmente hacen los dos países. Sé que hay una colaboración para proporcionar información e intercambiarla. No me sorprende. Digo que en términos de seguridad nacional los países están intercambiando información. Recientemente el presidente Trump advirtió que si México no detiene la migración, cerrará la frontera. El presidente mexicano Andrés López Obrador ha dicho que respeta la opinión del presidente Trump, pero que México tiene sus propias formas y sus propios tiempos, algo que muchos dudan. A Ulises Ortiz, el exfuncionario de Derechos Humanos en Honduras y guía en la caravana, lo volvimos a encontrar 3 meses después en Mexicali, Baja California, México. Él dice que llegó de puro milagro ante lo que él llamó una cacería por parte de las autoridades mexicanas. Él continúa con su campaña política de oposición al presidente de su país. Los hondureños pedimos solo una cosa: es la caída de Juan Orlando Hernández. Mientras tanto, en la frontera sur de California, recientemente se filtró una lista de activistas, abogados y periodistas quienes supuestamente estarían involucrados de alguna u otra manera en los incidentes sucedidos en la frontera en noviembre pasado. La lista habría sido hecha en Estados Unidos, pero con apoyo de su vecino, según Clark. Quienes la integran han denunciado acoso, represalias, violación a sus derechos individuales y han interpuesto una queja ante instancias internacionales. Al interior de México la cosa es seria. Activistas que acompañan a los viajeros centroamericanos están siendo detenidos a diestra y siniestra. Ulises comparte que en México ha tenido que evadir a las autoridades mexicanas, donde dice hay una verdadera persecución. Agarraron al compañero Walter Cuello. Él era uno de los que venía apoyándonos con un megáfono. También ya pues, fue deportado. Más adelante agarran al compañero también David. Veníamos con una persecución enorme, que los venían vigilando, tomando fotografías. Walter y David son los hondureños voluntarios asociados con Pueblos Sin Fronteras de quienes les hablamos antes. A David, dice Ulises, le fue muy mal. Lo golpearon, sacándoles verdades por quién trabajamos, quién éramos. A él le enseñaron fotografías, tanto mías y de otros compañeros, y videos de que habían sido tomados en la ciudad de Veracruz, Ayula, donde estábamos en asamblea con las personas para indicarles cuál era el riesgo, cuándo era qué decisión tomaran. Días después, Ulises también cayó en manos de la migración mexicana. ¿Recuerda a Irineo Mújica, quien fue uno de los líderes visibles de las primeras caravanas? El 3 de abril pasado denunció que su casa y su vehículo en Tijuana fueron incendiados por un sujeto aún no identificado. Fue un atentado, definitivamente. Y salían las llamas por el... Eso no es todo.
Por estos días ha hecho una pausa en su activismo, pues debe atender el negocio familiar de transporte turístico transfronterizo. Y aún ahí, en el cruce entre Sonorita, México y Lukeville, Arizona, dice, sufre represalias. ¿Por qué te detienen? ¿Qué es lo que pasa? Lo que dicen ellos es que, por ejemplo, que estamos en la lista, estamos en esta famosa lista y que se tienen horas ahí, te hacen preguntas. Permanecimos como observadores mientras él cruzaba. 7:42 tiempo local. Lo enviaron a segunda inspección y ahí permaneció casi 2 horas. Mújica asegura estar siendo monitoreado por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Es casi 1 hora después y están dando señales de vida. ¿Y cómo que te preguntan? ¿Qué es lo que piensas tú políticamente sobre Donald Trump? Quieren saber quiénes son los líderes de las organizaciones. La espera, que él llama acoso, ha llegado a extenderse hasta por 7 horas. Sin embargo, él dice que no se dejará intimidar y seguirá apoyando a los migrantes porque no está haciendo nada ilegal, dice. Y tiene una promesa además que debe cumplir. Pueblos Sin Fronteras aclara que no ha participado en ninguna de las caravanas recientes y ha condenado los señalamientos de la secretaria de Gobernación. Tenemos, por ejemplo, identificados a los líderes de organizaciones no gubernamentales que están reclutando estas caravanas. Concretamente, hay algunos de Pueblos Sin Frontera. Mientras todo esto ocurre, en Tijuana se denuncia la desaparición de por lo menos 6 menores de edad quienes llegaron en caravanas. Uno de los casos ocurrió en pleno albergue para migrantes. Lo que están diciendo es, algunos que es real, algunos que es mentira. Este hombre de Guatemala porta una visa humanitaria y recién lo habían nombrado coordinador de un albergue, pues pronto se ganó la confianza de muchos. Ya los días ya iba ocurriendo ya una amistad. Él sabía que Karen Ábrego, de 25 años, recién llegada de Honduras con su pequeño, esperaba su turno ante un juez de migración. Aún así le ofreció sus servicios. Él se ofreció ¿para qué vas a esperar un número si yo te puedo cruzar? El hombre no le pedía dinero, le pidió intimidad, dice. Ella lo rechazó. Pronto surgirían otras denuncias similares. El hombre fue detenido y luego liberado por autoridades en Tijuana en lo que aquí consideran fallas en el proceso. En ese caso, hay un joven y 2 menores de edad desaparecidos quienes eran parte del grupo que iba a cruzar. Aunque no todas las noticias han sido desalentadoras. ¿Recuerda a la familia hondureña con la madre en un avanzado embarazo? Juntos resistieron y mucho antes que los demás lograron su sueño de cruzar. Su bebé nació sano y salvo en tierras estadounidenses. Sandra, en cambio, tiene su número ya para una cita ante un juez migratorio. Ahora lo que le preocupa es que la espera es muy larga y no tiene a nadie allá que la reciba. Ya no sabe si esperar o brincar. ¿Y Ulises? Ulises reapareció en sus redes sociales ahora desde Honduras, a donde fue deportado luego de ser detenido. A cualquier gobierno que me ponga algo así, alerta migratoria, le voy a regresar su cambio siguiendo con esta lucha. Recientemente supimos que ya viene de regreso una vez más con la caravana que salió el 30 de abril pasado. Las caravanas de migrantes centroamericanos se han convertido en un arma usada por políticos tanto en Honduras como en México y en Estados Unidos. Esas caravanas también son una expresión de las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y la violencia que se vive en el llamado Triángulo Norte Centroamericano.